Pues compañeros de FIAPAS, compañeras, un intérprete, cuando queráis. Si os parece, Pilar, que grabamos, le vamos a grabar. Recording in progress. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar que bajo el título de Una mirada a las personas LGTBIQ con discapacidad quiere hacer una llamada a la sociedad sobre la realidad de las personas LGTBI con discapacidad. El lema que el CERMI ha estado llevando desde el año 2017 en la pancarta que mostramos, que llevamos en la manifestación estatal del orgullo LGTBIQ, ha sido sexualidades humanas, sexualidades diversas. Y a través de él, inspirados en la diversidad de géneros, identidades y de las diferentes personas con discapacidad, nos gustaría calar entre todos los y las oyentes de esta tarde y el resto que lo puedan ver en diferido más adelante, sobre la necesidad de abrir los armarios de la discapacidad, una tarea de todas y de todos. Soy Jesús González Amago, presidente de la Comisión de Diversidades Sexuales, LGTBI y Discapacidad del CERMI, y quiero empezar dando las gracias a la dirección y a todo el equipo del CERMI por confiar en mí para coordinar esta comisión y, por supuesto, por la organización de este evento. Y a todos mis compañeros de la comisión, grandes profesionales que ya les han dedicado y les seguiremos dedicando muchas horas. Tenemos en este webinar 4 diferentes momentos. Vamos a empezar ahora, obviamente, con la inauguración. Después tendremos una mesa redonda de expertos sobre sexualidad y discapacidad. Más tarde tendremos una charla coloquio con personas LGTBI con discapacidad. Y finalmente tendremos una clausura cerrando así el webinar de esta tarde. Si os parece, vamos a comenzar y dando comienzo y dando la bienvenida a Mar Fernández Sabugo, subdirectora general de Derechos LGTBI. Mar, cuando quieras. No tenemos a Mar. Mar, no tenemos a Mar. Pilar. No, yo no la veo. Estaba previsto que estuviera Jesús Martín Blanco, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero va a incorporarse un poquito más tarde porque ha surgido un tema de agenda importante. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que habría que seguir a la mesa. Perfecto. Pues a las 17:35 pues vamos a dar paso a esta primera mesa redonda que hemos llamado Sexualidades Humanas, Sexualidades Diversas. Yo quiero dar la bienvenida en un principio pues a Carlos de la Cruz, doctor en Psicología y sexólogo, responsable del área de discapacidad del Ayuntamiento de Leganés y asesor de plena inclusión y director del máster Sexología en la Universidad Camilo José Cela. Es vicepresidente de la Asociación Sexualidad y Discapacidad. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias. También saludamos a Esther Sánchez, que es experta en sexualidad y discapacidad. Esther es presidenta de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad, ANSID. Dirige el servicio educativo y la asesoría de sexualidad de ANSID y además es profesora colaboradora en diferentes universidades impartiendo seminarios sobre sexualidad humana, sexualidad y discapacidad. Esther, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes. Y como tercer invitado tenemos a Moisés Oliva, que es director gerente del Gabinete de Trabajo Social Moisés Oliva, es trabajador social en Plena Inclusión Canarias y es coautor de Sexualidades Diversas, manual para atención de la diversidad sexual en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Un placer también tenerte con nosotros, Moisés. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Pues desde ahora ya abrimos los micrófonos para los 4
¿vale? Voy a ir dando una batería de preguntas, ¿vale? Intentando no extendernos mucho, pues para que todos y todas podamos participar. Vamos con la primera. Vosotros como expertos, como profesionales, y empezamos, si os parece, con Esther, ¿tenemos que considerar diferente a la sexualidad de las personas con discapacidad? Bueno, yo diría que la palabra discapacidad, que viene de latín, etimológicamente significa una capacidad diferente. Por lo tanto, una persona con discapacidad sería toda aquella que tiene una capacidad diferente en algún aspecto de su vida, ya sea psicológico o físico. Y durante muchos años, las personas con discapacidad han pertenecido a una de las minorías a la que se les ha negado toda posibilidad de satisfacer sus necesidades afectivos sexuales. La sexualidad nos iguala más que nos separa, porque todos somos sexuados, sexuales, eróticos, todos atravesamos un proceso de sexuación y no es que exista una sexualidad diferente para las personas con discapacidad, sin discapacidad, con ELA, con esclerosis múltiple. Hay una sexualidad, que es la sexualidad humana, en sus diversas y ricas formas. Y por ello creo que es necesario trabajar este tema de la sexualidad y de las relaciones interpersonales, ya que aparte es un derecho, ¿no?, de dichas personas y del cual nadie les puede privar. Carlos. Sí, bueno, pues yo, abundando un poco en lo que plantea Esther, yo diría que como una cosa que sabemos en sexología es que todas las sexualidades son diferentes. Es decir, no hay nadie que sea igual, que se vive igual y que se exprese igual. Con lo cual, bienvenida a la diversidad, bienvenida a la diferencia, y todos somos diferentes. Ahora, cuando metemos el matiz de personas con discapacidad, habría que pensarse si esas diferencias que aparentemente se asoman, si son, pues, forman parte de la persona o es que estamos haciendo algo que les haga diferente. Entonces yo, por ejemplo, pongo encima de la mesa, si tienen poca información o ninguna información, claro que hay diferencias. Si no les damos intimidad, claro que hay diferencias. Si no propiciamos que puedan tener relaciones personales, claro que hay diferencias. Si invadimos y desconsideramos su cuerpo desnudo cuando se prestan apoyos, evidentemente que también hay diferencias. Si no les damos autonomía para que tomen decisiones en muchos ámbitos, pero tampoco en relación a su sexualidad, también hay diferencias. Si les infantilizamos, si actuamos frente a ellos, frente a ellas, como si su sexualidad no fuera importante o no existiera, claro que hay diferencias. Pero las diferencias no están en la persona con discapacidad, sino que es el entorno el que está creando las diferencias, el que está poniendo barreras. Moisés, debemos asentir. Sí, completamente de acuerdo con lo que comenta el compañero y la compañera, ¿no? Esther y Carlos. Yo sí considero que hay una diferencia y la diferencia es la propia de cada persona, de cada hombre y de cada mujer. Luego, como bien dice Carlos, los contextos, los entornos y las personas que rodeamos a las personas con discapacidad, si no prestamos los apoyos adecuados, si no permitimos y posibilitamos el desarrollo de sus derechos, no es que no le estemos permitiendo vivir su sexualidad, es que no le permitimos desarrollarse como seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que diferencia como la de todo el resto y es la no posibilidad de la vivencia de su sexualidad, pues por la situación que viven mayoritariamente de imposibilidad de vivencia de todos los derechos, de muchos de sus derechos. Entendiendo que la educación afectivo-sexual tiene que estar encaminada a que cada persona descubra su identidad o sus tendencias, ¿cómo deberíamos educar, formar e enseñar en sexualidad a las personas con discapacidad? Los tres sois formadores, coach, etc. Moisés, venga, empiezas tú ahora. ¿Cómo deberíamos educar o formar o enseñar esa sexualidad a las personas con discapacidad? Bueno, yo siempre abogo por tener una mirada muy individual a cada persona, ¿no? Tendemos siempre a generalizar y a hablar de cómo trabajar la sexualidad con las personas con discapacidad, pero es que hay tantos tipos de discapacidades, tantas personas diferentes, tantas diversidades, que abordar de una única manera este ámbito de la vida de las personas con discapacidad me parece generalizar y poder caer en estereotipos, ¿no? Yo sí considero que tenemos que acompañar y prestar apoyos para que puedan informarse, puedan acceder, para que pues, puedan ejercer sus derechos en el ámbito de la sexualidad, puedan realmente poder, si las personas con discapacidad no les generamos espacios y apoyos necesarios para vivenciarse, expresarse, para poder disfrutar, entonces no estamos llevando a cabo ningún tipo de educación afectivo-sexual, ¿no? Pero con una mirada siempre muy particular a cada persona. Esther.
Sí, yo comparto lo que dice Moisés. Creo que hemos de educar para vivir la sexualidad, ¿no? Y también para lo que comentaba Carlos con anterioridad, ¿no? Esas cosas que quizás nos impiden vivir, no negarles su sexualidad, pero sí mostrarnos abiertos a sus preguntas, no sobreprotegerlos, pero sí informar acerca de qué prácticas sexuales o expresiones afectivas pueden hacer. En definitiva, no educarlos para evitar un problema, ¿no? Educo sobre anticonceptivos para evitar que se queden embarazados, no. Educarlos para que puedan disfrutar, escoger, vivir su sexualidad y que este ítem, digamos, forme parte también de su calidad de vida, que en este momento es, bueno, pues una dimensión que no se suele contemplar. Carlos. Sí, yo aquí me parece que vamos a discutir poco porque vamos a estar de acuerdo en casi todo. Es decir, a mí me gusta repetir que los objetivos de la educación sexual son los mismos para personas con discapacidad que para el resto de personas. Es decir, a las personas con discapacidad, a cualquiera de las personas que estamos conectadas aquí, nos viene bien aprender a conocernos, aprender a aceptarnos y aprender a expresar nuestra erótica de manera satisfactoria. ¿Cuál es el plus o la diferencia o el matiz cuando hablamos de personas con discapacidad? Que aquí yo creo que toca poner más empeño. Es decir, arremangarse y no ponerse de perfil. Porque con el resto de personas, si no hacemos nada, cabe la posibilidad de que salga bien. Es decir, que las personas acaben informándose por su cuenta, buscando intimidad por su cuenta, relaciones por su cuenta. En el caso de personas con discapacidad hay que hacer más explícita la intención, porque si no corremos el riesgo de llegar, como nos ha pasado durante mucho tiempo, tremendamente tarde. Yo sumaba a lo que decía Moisés de acompañar y prestar apoyos, una palabra que a mí me gusta mucho, que es lo de facilitar. Es decir, tenemos que facilitar, cuando decías, no sé si descubrir la sexualidad, si es la idea, es facilitar que la puedan expresar. No sé si la palabra sería descubrir, pero que puedan expresar su sexualidad, como la vivan, si es LGTB, del modo que sea, y eso exige esfuerzo por parte del entorno. No solo hace falta actitud y respeto, sino acciones, hace falta acciones. Y entrando ya en materia de personas LGTBI con discapacidad, la familia, que tiene que ser parte de ese núcleo de formación, enseñanza, acompañamiento, etcétera, ¿creéis que es una barrera para encontrar esa identidad LGTBI de las personas con discapacidad? En personas sin discapacidad ya he visto que muchas veces la familia es un tope, es una barrera, es un contrapeso y impide esa salida del armario normal, segura y con confianza. Entiendo que las personas con LGTBI con discapacidad quizás sea todavía mucho más difícil. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Venga, Carlos, que tú has terminado. Vale, pues a ver, en este caso yo diría que pasa como en muchas familias, que las familias pueden ser una barrera. Yo no diría son una barrera, sino que pueden ser una barrera, ¿no? Ahora, yo añadiría un matiz. Bueno, quizás hubiera más matices, pero me quedo con uno gordo, ¿no? Que sería que las familias de las personas con discapacidad, al menos muchas de ellas, saben de sexualidad lo que nosotros, los profesionales, les hemos contado. ¿Y eso qué quiere decir? Que si los profesionales que estamos alrededor de las familias con personas con discapacidad no hemos hablado de sexualidad o hemos hablado muy poco, y cuando hemos hablado muy poco de sexualidad no hemos nombrado al colectivo LGTBI o lo hemos nombrado como si fuera algo ajeno a las personas con discapacidad, luego no nos podemos llevar la mano a la cabeza y hacernos los sorprendidos porque las familias nieguen esta realidad o no quieran ver esta realidad. Con lo cual, yo no me gusta culpabilizar a las familias porque, insisto, la mayoría de las familias, al menos con las que yo trabajo, que son las que acuden a las reuniones, quieren mucho a sus hijos y quieren mucho a sus hijas y les quieren felices, pero a veces conocen exclusivamente lo que nosotros les hemos contado. Y muchas veces hemos estado muy perezosos en hablar de sexualidad y muy perezosos todavía más en hablar de que dentro del colectivo de personas con discapacidad, lógicamente también están las personas dentro de las personas con discapacidad también existen las realidades LGTBI. Esther, ¿algo que añadir? ¿Alguna cosilla? No, totalmente de acuerdo con Carlos. Creo que la familia puede crear una barrera, pero como lo puede crear también en otros colectivos. Indiscutiblemente, las personas con discapacidad, pues por decirlo de alguna forma, pueden tener un poco más de problemas, sobre todo aquellas personas que tienen una discapacidad congénita, que desde pequeños han necesitado apoyos, que desde pequeño han estado de alguna forma pues súper protegido o hiperprotegido por los padres y a los cuales en algunos casos se les ha llegado a negar
esa sexualidad. Pues imaginaros, si se les niega esa sexualidad porque los vemos aún como niños eternos, ¿cómo van a entender esos padres que pueden tener pues, una orientación totalmente diferente, ¿no? Y ahí yo también estoy de acuerdo con Carlos, los profesionales jugamos un papel muy importante. Primero porque tenemos la obligación como agentes de salud y sociales de formarnos en sexualidad para poder también dar información a estas familias y para también orientar a estas familias y ser el apoyo de estas familias para que de alguna forma den a sus hijos estos espacios para que puedan hablar de sexualidad, ¿no? Y de ellos, pues, de su orientación. Claro, por eso, coincidiendo con los compañeros, yo creo que a las familias hay que entenderlas, informarles y respetarles, ¿no? Y acompañarlas también y prestarles apoyo. Al final las familias también son víctimas de ese imaginario social construido de estereotipos. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo un hijo que tiene 50 años, pero que sigue siendo un niño, un angelito, pues ¿qué espero yo? Pues seguir relacionándome con él desde el angelito, ¿no? Entonces, y a ese estereotipo que ha generado ese imaginario, como decían tanto Esther como Carlos, considero que como profesionales hemos favorecido la permanencia de esas ideas, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar habilidades para la vida autónoma y no mandamos ningún tipo de documento a las familias, pero cuando voy a trabajar en la diversidad sexual y de género, de repente mando un documento informando de quién viene, del contenido, de los materiales, para ver si me autorizan, ya estoy poniendo en alerta a la familia. Y la familia que piensa que está sucediendo aquí, cuando a mí nunca me han preguntado, ¿no? Entonces, yo creo, por eso lo que decía Esther, la importancia de que los profesionales y las profesionales se formen y sean capaces, seamos capaces de reconocer cuáles son nuestras propias imágenes creadas a partir de los estereotipos y en concreto cuando abordamos la sexualidad de las personas con discapacidad, porque si no lo que hacemos es perpetuar y reproducir eso que ya existe. Por eso las familias no considero que sea un problema. Yo creo que si hubiese un problema sería la desinformación y ese imaginario que hemos constituido o que hemos creado como sociedad partiendo de muchísimos estereotipos. Luego conoceremos la experiencia de 4 jóvenes, de 4 personas con discapacidad del LGTBI en la siguiente mesa y nos contarán cómo fue su experiencia, desde luego con sus familias, cómo fue esa salida al armario. Carlos me compartió un informe muy interesante que lo he leído así en diagonal, pero me he entretenido un poco más en la parte que habla del tema LGTBI y discapacidad. El informe se llama El derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, un informe a través de una herramienta realizado por Plena Inclusión y la Asociación Sexualidad y Discapacidad del 2020. Es una herramienta cuestionario que concreta de forma operativa las 8 dimensiones del posicionamiento de Plena Inclusión en materia de sexualidad y discapacidad. Punto 3.5, en el que se habla de identidad de género y orientación sexual, entresaco estas conclusiones. El 61,1% de los participantes de la encuesta apuntan que, aunque queda mucha tarea por analizar y revisar, ya no se mira para otro lado. Un 83% señala que en los centros de servicios se respeta la pluralidad. Un 71% afirma que las personas con discapacidad intelectual se muestran su orientación sexual tal y como son. Y un 38% afirman, algo que para mí es fundamental y que es una pena, que no conocen modelos o referentes, y tan solo el 28% de los familiares aborda este tipo de temas. Me interesa mucho el aspecto de ese sentimiento de pertenencia al colectivo, a la identidad, ¿no? Desde vuestro punto de vista y por los casos que conozcáis o por las personas que conozcáis, ¿hay cierto olvido por parte del movimiento asociativo LGTBI hacia la discapacidad, del movimiento asociativo de la discapacidad hacia el colectivo LGTBI? Moisés, por ejemplo. A ver, si hablamos de instituciones y organizaciones representantes del colectivo, diría que en los últimos años no. Si hablamos del colectivo, personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+, diría que sí.
De hecho, es que solo hay que ver espacios que no sean la celebración del orgullo, si hay presencia o no de personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual. Es más habitual ver en esos espacios personas con discapacidad física o con discapacidad, por ejemplo, auditiva, pero en cambio las personas con discapacidad intelectual es muy difícil que las veamos participando en un local de ambiente gay o en una fiesta específica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que se generaría, de hecho yo tengo un amigo, síndrome de Down, que es gay, y él lo primero que me dice es, cada vez que entro, todo el mundo me mira. Y no le mira desde esa mirada de atracción de qué tío está entrando, sino qué hace aquí, ¿no? Entonces yo sí que creo que, pues, fruto de ese imaginario que hablaba antes, al final las personas que forman parte del colectivo también tienen un imaginario, una creencia y una falta de información importante. Entonces yo sí que creo que desde la FLGTB y los diferentes colectivos ha habido un acercamiento al mundo de la discapacidad, pero creo que las personas que forman parte del colectivo todavía están muy desinformadas y siguen existiendo muchos estereotipos que no permiten la inclusión de las personas con discapacidad dentro del movimiento. Esther. Sí, yo totalmente de acuerdo con Moisés, porque aparte creo que se fijan más en la discapacidad, ¿no? Por no cumplir determinados estándares, digamos, físicos impuestos por la sociedad y también a veces por la cultura gay, ¿no? Entonces, es cierto que se percibe y se expresa en algunos ámbitos discriminación, indiferencia, incluso en estos propios colectivos hacia las personas con discapacidad, con lo cual ya tenemos una discriminación añadida. Y si hablamos de mujeres, pues yo creo que aún añadiríamos una tercera, ¿no? Eres mujer, tienes una discapacidad, encima pues eres lesbiana, o sea, ¿no? O sea, que quiero decir que sí, creo que sí, que en este momento se está avanzando, pero que sí que existe una discriminación. Carlos. Sí. Bueno, yo por no repetir un poco lo que han dicho tanto Esther como Moisés, vuelvo al estudio y entonces aprovecho para, por ejemplo, decir que ese estudio tiene una parte muy optimista, que es que la inmensa mayoría de los y las profesionales del ámbito de la discapacidad aceptan y respetan la diversidad, así lo expresan. Y luego tiene una parte un poquito más pesimista, que es que aceptando, teniendo esa buena actitud, luego no ofrecen referentes plurales, luego no incluyen, no siempre, ¿no? Decir, aquí baja el porcentaje mucho en cuanto a los referentes plurales, en cuanto a incluir la temática LGTBI en las charlas de educación sexual, en cuanto a incluir, como decía antes, la temática LGTBI en las sesiones de familias y este es el punto que quería añadir ahora, en lo de incluir acciones comunitarias que tengan que ver con la diversidad. Y aquí no se hacen, o se hacen en muy poca medida. Y yo creo que ahí, para hacer real la inclusión, pues los colectivos LGTBI tienen que ser permeables a las personas con discapacidad, pero también desde el ámbito de la discapacidad, en este caso la discapacidad intelectual, tenemos que ser capaces de abrir las puertas de los centros y tratar de incorporarnos también a otros espacios. No ser tan endogámicos y decir, bueno, lo resolvemos de puertas para adentro, que está muy bien, pero también hay que resolver cosas de puertas para afuera. Y esa tarea aún la tenemos un poco pendiente. Como muy bien comentaba Moisés, en el 2005 que hice yo mi primer ensayo que publicó CERNI, Reinventarse, ¿no? Es decir, el panorama era desolador, tan solo Plena Inclusión y la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE, sí que tenía esa preocupación o tenía atendido a ese colectivo LGTBI con discapacidad. No, hoy en día, después de mi segundo ensayo, la cosa ha cambiado afortunadamente y casi todas las entidades del movimiento asociativo sí que tienen esa perspectiva o por lo menos la conocen y hablan y tratan sobre ella. Nos quedan 2 minutillos, 3. Un tuit sobre esta pregunta que es tela. ¿Qué tiene que cambiar en la sociedad para sumar en lugar de restar? Es porque estamos hablando de dobles y triples discriminaciones, como comentaba Esther, ¿no? Una mujer lesbiana con discapacidad, imaginaros ya una transexual con discapacidad, ¿no? Un tuit, ¿qué tiene que cambiar en la sociedad para sumar? Moisés, venga. La mirada hacia la diversidad, diría yo. Creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Mirada hacia entender que diversos y diversas somos todas las personas,
que no somos dos personas iguales, ¿no? Que realmente es mentira eso que nos han enseñado de que un grupo somos de una manera y después están las otras personas distintas, ¿no? Distintas somos todas las personas, ¿no? Cambiar la mirada hacia la diversidad. Esther. Yo totalmente de acuerdo, y además creo que los profesionales somos los que nos tenemos que implicar mucho en esto, y creo que actos como el de hoy hacen que se empiece a visualizar que también una persona con discapacidad pues, puede tener una orientación diferente, ¿no?, a su sexo biológico. Y no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar que dentro de este colectivo pues, hay personas que son LGTBI. Carlos. Es función nuestra, ¿no? También es una responsabilidad de los profesionales también. Cierto, cierto. Carlos. Sí, pues yo abundo en las mismas ideas. Yo creo que estamos mejor que estábamos, pero no estamos suficientemente bien como para bajar los brazos y decir ya está todo resuelto. Pero sí, como decía Moisés, yo creo que hay dos ideas que hay que educarlas, que es que la diversidad es un hecho de ciencia, no es una bandera, es un hecho de ciencia. La diversidad es un valor y esto hay que educarlo desde la infancia. No con esa presunción a veces de lo vamos a educar cuando haga falta. No, hace falta ya. No hay que esperar a que pase nada para educar en diversidad y para educar en que la diversidad es un valor. Pues la verdad es que desde que os conozco, ya son muchos años, antes Carlos mencionaba hace 15 años que nos conocimos en Valladolid en una historia. Luego conocí a Esther en Barcelona más tarde y a Moisés aquí en Madrid, en el Ministerio de Igualdad, cuando presentasteis el libro. Desde que os conozco os admiro muchísimo. Muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos en este estreno de los webinars sobre LGTBI y discapacidad. Os deseo todo lo mejor, feliz verano, feliz orgullo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Vamos a seguir porque tenemos ya con nosotros a un gran profesional de la gran familia del movimiento asociativo de la discapacidad, un gran profesional de la familia del CERMI, aunque bueno, ahora no le tengamos dentro del CERMI, pero sí siempre muy, muy, muy cerca. Creo que ya tenemos por aquí a Jesús Martín Blanco. Jesús. Sí, don Jesús, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Sé que estás desbordado en lo siguiente, así que muchísimas gracias por tenerte con nosotros y por estar aquí. Tuyo es el Zoom. Pues muchas gracias, Jesús. Enhorabuena por presidir esta comisión de diversidades sexuales. Sé que le vas a dar un buen impulso. Está en muy buenas manos. Necesitamos las personas con discapacidad LGTBI, que esa comisión esté bien dinamizada y bueno, ha sido una buena elección tenerte a ti como presidente. Disculpad en primer lugar el tema de que me haya retrasado, tenía un acto antes y bueno, pues ha habido un pequeño retraso y quiero pediros disculpas a todas. Y bueno, estamos en el orgullo, pues buenas tardes a todos, a todas, a todos. Y bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al CERMI por invitarme a este encuentro que abre armarios, abre puertas y abre ventanas a la libertad, pero a la libertad entendida como un valor supremo y conectado al discurso de derechos humanos. No esa libertad o ese concepto de libertad tan manido últimamente. La libertad que nace de la igualdad de todos los seres humanos y la libertad que no deja a nadie atrás precisamente cuando elige decidir y cuando decide ser. Hoy dejamos constancia con este webinario que la interseccionalidad o el enfoque interseccional, donde los distintos ejes de presión confluyen sobre una misma persona generando situaciones de opresión, de discriminación, que pasan desapercibidas precisamente para las personas con discapacidad. Y hoy evidenciamos también que las personas con discapacidad abrazamos las diversidades sexuales y que debemos estar presentes en las políticas públicas y de leyes de protección LGTBI. Porque la orientación sexual, la identidad, la expresión de género sexual están presentes en nuestras vidas. Porque las personas con discapacidad, como habéis dicho, también amamos, también tenemos deseos y queremos participar de la vida afectiva, sexual, en libertad
sin vetos basados en estereotipos discriminatorios. Esta dirección general, que reivindica hasta en su denominación a las personas y a los derechos, estará a disposición del CERMI, por supuesto, y del Ministerio de Igualdad para que toda su acción en materia de derechos LGTBI tenga presentes nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros sentidos, que por no ser normativos o por estar alejados de ese patrón de medida, puedan pasar desapercibidos en políticas como la reasignación de sexo o en la protección a nuestra integridad en la LGTBofobia. En este sentido, estamos buscando las fórmulas jurídicas y administrativas para impulsar un estudio que nos ofrezca una foto nítida de la situación de las personas LGTBI con discapacidad en España, para precisamente desde el rigor de los datos construir políticas públicas y normas que sean certeras y que sean transformadoras para nosotras y nosotros. Asimismo, este ministerio está trabajando en la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias, en plural, que implica un compromiso institucional con la diversidad familiar en un momento en que vemos cómo desde determinados sectores se normalizan los discursos que niegan y tratan de imponer un único modelo de familia, supuestamente el tradicional, negando al resto de las familias la posibilidad de ofrecer, disfrutar y gozar de los mismos derechos a formar esta institución en libertad. Esta ley avanzará en el pleno reconocimiento jurídico y social de la diversidad familiar y tendrá en cuenta la gravísima situación de vulnerabilidad y exclusión a la que se enfrentan muchas de nuestras familias, centrada especialmente en las familias monomarentales, familias LGTBI y también padres y madres con hijas y hijos con discapacidad. Para resolverlo, se va a establecer un marco estatal de ayudas sociales, beneficios sociales, fiscales, programas de acceso a la vivienda, medidas de conciliación y de corresponsabilidad y políticas específicas, como digo, para colectivos en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de violencia machista, familias en riesgo de exclusión y niñas y niños con personas dependientes y con discapacidad. Nuestros armarios, supongo que ya lo habréis dicho, Jesús, siguen acorazados y ni siquiera en muchos casos tenemos las llaves para abrirlos, porque otras y otros han decidido que nuestras vidas están mejor fuera de la vida en común y en otros casos se nos condena a una minoría de edad perpetua en el acceso a esferas claves para nuestro desarrollo individual y grupal, como son los afectos y las sexualidades. Nuestros cuerpos, leía el otro día un libro y hacía esta reflexión, un libro sobre el tema trans y tema enfermedad, y a raíz de la lectura de este libro, pues reflexionaba en relación a que nuestros cuerpos sí que son ese primer territorio en conflicto, y porque son cuerpos que otros han patologizado hasta el punto que el diagnóstico ha colonizado nuestra propia existencia y esa colonización del diagnóstico ha ocultado lo más importante, que es a la propia persona con dignidad y derechos. La discapacidad ha sido para la medicina un silencio y las diversidades sexuales han sido, eran y creo que muchas veces son una incomodidad a la que tampoco querían ponerle nombre. En este ministerio y en esta dirección general entendemos que cualquier política pública de la discapacidad se tiene que hablar de manera indisoluble de derechos y de personas. Por eso este compromiso lo hemos fijado al máximo nivel normativo en la Constitución española, porque es insoportable que en 2021 la Carta Magna denomine a compatriotas como disminuidos. Pero vamos más allá. El nuevo artículo 49 que propone el Gobierno y que viene de una reivindicación, y esto hay que ponerlo en valor, del movimiento CERMI, asume esa nueva redacción desde un enfoque exigente de derechos humanos. Desde aquí, y aquí interpelo a las fuerzas parlamentarias, no como director, sino como persona con discapacidad,
como español, pido el consenso a la Cámara para tramitar esta reforma, para sacarnos del oscurantismo de la ley. España no entenderá un cuestionamiento a esta reforma y no se entenderá porque los derechos humanos no entienden de reservas. También digo que la igualdad no se entiende sin la acción comprometida de los movimientos sociales, que somos, porque me siento parte de estos movimientos sociales, de la familia CERMI, un activo de lo que yo entiendo por progreso, que significa conquista de derechos para todas y para todos. Amigas, amigues, amigos, esta dirección general nos unimos a sostener la bandera arcoíris, que es la bandera de los derechos humanos, para cristalizar la igualdad que debe ser transformadora del cambio sociocultural. Esa igualdad transformadora es la que cuestiona esa visión hegemónica en la que persiste un tratamiento diferenciado por motivos de discapacidad, de orientación o identidades sexuales, de género, de raza. Y es la que contribuirá precisamente a erradicar esas formas sistémicas y ocultas de discriminación. Solo de esa manera dejaremos de ser seres periféricos y seremos solamente lo que queremos ser, personas libres para amar, libres para ser y en plenitud para contribuir. Muchísimas gracias de corazón por darme la oportunidad de estar hoy con vosotras, con vosotros, con vosotres, y estamos en contacto. Jesús, te llamaré para que me cuentes tus propuestas y para ver cómo desde este ministerio, desde esta dirección general, abrazamos esa interseccionalidad, pero sobre todo para liberar y para abrir esos armarios a los que me refería antes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Un placer, un lujo tenerte aquí. Por supuesto, siempre a tu disposición. Y este año echaremos de menos ese recorrido por el Paseo del Prado hasta Colón en la Mani del Orgullo, que ya hemos acompañado juntos desde el 17, 18 y 19. Un abrazo grande y gracias por estar ahí. Que vaya bien. Igualmente. Mucho. Chao. Pues seguimos en este webinar, una mirada a las personas LGTBIQ+ con discapacidad. Y bueno, vamos a entrar ahora, vamos a recibir a 4 profesionales, a 4 personas maravillosas, a 4 personas a las que tengo en un pedestal, pues porque para mí sí que son desde luego un ejemplo, un referente. Aunque no sean muy mediáticos, bueno, alguno que otro sí. Tenemos por aquí ya Ángeles Blanco. Ángeles, te habías levantado. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenas tardes, pues cerrando ventanas para abrir armarios. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Buenas tardes, bienvenida a este webinar. También tenemos aquí a Hermes de Obeso. ¿Cómo estás? Muy buenas, Hermes. Hola, buenas tardes. Muy buenas, bienvenido. Tenemos aquí a Quique, a Enrique Bernabé. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, buenas tardes. Valencia, Alicante, Alicante. De Alicante. Buenas tardes. Y tenemos también a Enrique Ponce, que está en Madrid, también quiero recordar. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eno. Soy de Barcelona. De Barcelona. Bueno, pues sí, tocamos el Mediterráneo y el centro y con ganas muchos de estar en la playa ya desde luego. Bueno, pues con los 4 vamos a hablar un poquito en los próximos minutos sobre la realidad con vuestros testimonios, con vuestras historias, también siendo lo más breve y conciso posible para que todos y todas podamos hablar. Y yo voy a empezar con la primera que se ha quedado en el aire de la anterior mesa. ¿Cómo salisteis del armario? ¿Cómo decís a vuestras familias, en vuestras casas, hola, soy yo? Ángeles, venga, empezamos contigo. Bueno, yo cuando salí del armario todavía no había adquirido la discapacidad, con lo cual no puedo dar mi experiencia como mujer con discapacidad. Lo que sí que puedo decir como profesional en este caso es que es un proceso mucho más complejo y así lo he podido evidenciar en las personas con parálisis cerebral, ¿no? Y esa complejidad pues tiene que ver con el peso sin lugar a dudas del capacitismo. Muy bien. Enrique Bernabé, ¿cómo fue lo tuyo? Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que lo mío fue curioso, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad, concretamente parálisis cerebral,
Y la verdad es que para mis padres fue bastante difícil, bastante duro por esa doble discriminación que siempre hablamos, ¿no? El hecho de ser una persona con discapacidad y además pertenecer al propio colectivo, pues para mis padres fue algo difícil de digerir por el miedo a la discriminación y a la doble discriminación que contaba al principio. Pero yo lo intenté naturalizar de la mejor manera posible. Así que recuerdo que en aquel entonces tenía pareja y decidí presentarle la pareja a mis padres, aunque no sentó del todo bien. Esa táctica la utilicé yo también. Hermes, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue ese decir, aquí estoy? Bueno, pues yo la verdad que en ese sentido tengo poco que aportar, porque yo sí que es verdad que tengo un entorno que es muy favorable. En mi familia no solo me han educado en diversidad, sino que activamente me han enseñado diversidad, más allá de lesbianas y gays, me han enseñado la sexualidad, bisexualidad, con lo cual yo en mi familia todo perfecto y totalmente natural, la verdad. Enrique Ponce. En mi caso, bueno, a ver, podría decirse que el tema de discapacidad yo ya nací con ella, tengo de baja visión, nací con glaucoma, pero realmente no se detectó a lo mejor a los 12 años. Entonces, mis padres, sobre todo mi madre, tenía bastantes miedos, ¿no? En plan de, hostia, claro, el tema de yo soy un chico trans, entonces en mi caso yo primero, bueno, primero se detectó el tema de la discapacidad y luego ya a partir de los, bueno, a partir de los 25 años empecé la transición. O sea, no hace mucho. Y bueno, el caso de la transición sí que es verdad que he aceptado por mi madre, pero por mi padre de momento no. O sea, que es algo que ahí se está trabajando. Bueno, confiamos en que ese trabajo pues al final sea aceptado, desde luego. Lanzo de nuevo una pregunta a los cuatro. ¿Qué os ha hecho sentir más excluidos en la sociedad? ¿La discapacidad o ser gay, lesbiana o transexual? Retomo con Enrique Bernabé. Venga. Pues en mi caso la verdad es que fue la discapacidad, ¿no? Porque a fin de cuentas mi discapacidad es notablemente visible, es decir, yo voy por la calle y a mí se me nota que tengo una discapacidad física, con lo cual pues las personas tienden a juzgar lo primero que ven a simple vista, lo que no conocen, lo que desconocen, ¿no? Hablamos de ese desconocimiento social que tanto daño hace a nuestra sociedad y en mi caso fui discriminado en ocasiones muchas más veces por la discapacidad que por mi propia homosexualidad, porque es algo que si no se dice, pues no tiene por qué saberse. Hermes. Pues mira, yo coincido aquí 100% con Enrique. Al final, cuando tienes una discapacidad visible, se te discrimina por tu discapacidad y si mientras tú no socialices con tu preferencia sexual, es algo que puedes controlar, independientemente de que se te note más o menos. Si tú no socializas, si tú no dices que tienes pareja, puedes controlar más la exclusión por tu preferencia sexual que por tu discapacidad. Ángeles. Pues yo la verdad es que diría que es la conjunción de todos los ejes de opresión, ¿no? En mi caso cabría, como ya comentaba la compañera Esther antes, hablar de tres, ¿no? A priori, que sería el hecho de ser mujer, de tener una discapacidad y además ser lesbiana. Y yo le añadiría un cuarto, ¿no? Porque soy una mujer creyente. A priori cabe pensar, ¿no?, que la discapacidad es la que resulta la más excluyente de todas estas opresiones, ¿no? Sí que es verdad que al margen de parejas previas o de mi pareja actual, la sociedad, tanto la sociedad como las mujeres lesbianas sin discapacidad, pues me han percibido siempre como una persona sexuada o como una mujer sin experiencia sexual. También me han percibido, pues incluso en muchas ocasiones, como una carga, ¿no? Alguien a quien proveer cuidados, pero no hay que olvidarse de la cuestión de género. El hecho de ser mujer pues es transversal y ¿cuál es el principal de los efectos? Pues la invisibilidad. Si la invisibilidad lésbica ya es una realidad en las mujeres lesbianas sin discapacidad, cuanto más en las mujeres lesbianas con discapacidad, ¿no? Y como integrante, otro eje sería el ser integrante del colectivo LGTBI, y aquí pues yo creo que predomina el estigma social, ese constante empuje, ¿no?, hacia dentro del armario nuevamente.
Y el hecho de ser mujer creyente en este contexto yo creo que también tiene bastante importancia, porque lo que da lugar es esa idea de incompatibilidad, ¿no? Soy creyente, que no católica, pero la Iglesia Católica pues obviamente me expulsa, ¿no? Y desde el colectivo LGTBI pues hay ese cuestionamiento, ¿no? Se me asocia como una persona anticuada, y esto pues, lógicamente es una idea que no es cierta y que no define mi personalidad. Entonces, ¿cuál de los ejes es más importante? Pues yo creo que la conjunción de todos. Al final es vivir una vida en los márgenes, en la que hay una falta de un entendimiento real de lo que supone tener ser diverso, ¿no? Ser una persona diversa, ¿no? Y necesitamos como que las personas pues, que cuadremos a la perfección en categorías, en etiquetas, pues, que se alejan de la realidad, Jesús. ¿Y cómo os habéis sentido en relación al movimiento de la discapacidad? Es decir, ¿cómo os habéis sentido dentro de las organizaciones de la discapacidad? Yo, por ejemplo, sé que Quique, bueno, tú Ángeles eres militante, Quique también participa en determinadas entidades del movimiento de la discapacidad. ¿Cómo os habéis sentido dentro de la discapacidad a la hora de decir soy gay, lesbiana, transexual o bisexual? Enrique Bernabé, ya que te he mencionado. Sí, bueno, en mi caso, la verdad es que me sentí bastante arropado y bastante incluido, ¿no? Sí que es cierto que cuando hablamos de discapacidad y homosexualidad, en mi caso siempre lo he sufrido más por los que no pertenecen al propio colectivo o incluso no conocen este asociacionismo del que hablábamos y no pertenecen a dichas asociaciones. En mi caso, dentro del propio asociacionismo y del propio colectivo, quizás en el colectivo un poco menos, pero en el asociacionismo sí que es cierto que me he sentido totalmente respaldado y entendido y totalmente naturalizado, ¿no? Porque nunca se me ha valorado en menor medida por el hecho de ser una persona homosexual y con discapacidad. Hermes, tú trabajas en una entidad social también. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de aterrizar en una compañía, en una gran compañía y de, qué miedo tengo, puedo exteriorizar, no puedo exteriorizar? ¿Cómo fue un poco todo ese proceso? Claro, como tú dices, yo mi relación con la discapacidad ha sido laboral. Entonces, claro, aquí lo que tienes es el tabú laboral de salir del armario dentro de tu entorno de trabajo, de cómo te puede afectar esto. Una vez superado esto, que yo la verdad que en ese sentido siempre he sido muy echado para adelante, he encontrado sobre todo empatía, porque al final cuando trabajas con personas con discapacidad que ya son víctimas de diferentes opresiones, pues en cuanto se los pones, lo único que hacen es empatizar contigo, a no ser que, bueno, que tienen las antípodas de pensamiento. Enrique Ponce, ¿cómo es tu relación o cómo ha sido tu relación con el colectivo de las personas con discapacidad como hombre transexual? Pues bueno, yo estoy muy involucrado, bueno, estoy más que involucrado, yo estoy metido también, bueno, he estado en el tema de deportes, en la ONCE mucho, he estado en natación, en golbal, y en este ámbito donde he estado más activo. Entonces yo ya cuando ellos me conocieron cuando era una chica, luego hice el cambio y bueno, ningún problema, o sea, yo no tuve ningún problema en ese aspecto. De momento no tuve ningún problema, no se me discriminó, no se me juzgó, no se me echó nada, simplemente que lo aceptaron, pero también porque es una cosa que, por ejemplo, yo con ellos, con este grupo, bueno, en este colectivo, ¿no? Personas con discapacidad, siempre he tenido buena relación, entonces ha habido un vínculo, ¿no? De amistad. Entonces, si eso existe, de momento, al menos a mí lo que me pasa no tiene ningún problema. Pero si a lo mejor no existiera, a lo mejor sería diferente la cosa. ¿Ángeles? Yo, particularmente en el contexto del colectivo de la discapacidad, me he sentido muy arropada también. No tanto así en otros contextos donde sí he experimentado discriminación, ¿no? Discriminación por el hecho de ser mujer lesbiana con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en el contexto universitario. Si tenemos tiempo, después puedo comentar, ¿no? Discriminaciones que tienen más que ver con el hecho de ser lesbiana, no tanto de la discapacidad. Cada uno tenéis una vida diferente, tenéis unos retos diferentes, unas historias diferentes. Yo sé que Enrique Bernabé acaba de escribir un libro que presentó el 25, o no recuerdo, en
El 25. El 25, lo estoy esperando. ¿Qué te lleva a escribir ese libro, Quique? Pues realmente tú ya sabes que yo me suelo mover bastante por redes sociales y me estaba dando cuenta de que a mucha gente estaba inspirándole sentimientos y me estaba convirtiendo en un referente, entre comillas, sin apenas darme cuenta y sin yo quererlo. Entonces, pues desde mi punto de vista, desde ese punto de vista tan positivo que siempre intento plasmar en redes sociales, pues decidí crear este libro de relatos, ¿no? Del que te hablé, del que estoy muy contento y muy feliz de haber podido publicar, y sobre todo para arrojar un poquito de luz a todas aquellas personas que a fin de cuentas son resilientes y crecen ante la adversidad, independientemente de si tienen o no tienen discapacidad, si pertenecen o no al colectivo, porque a fin de cuentas todos lidiamos en la vida con diferentes batallas, ¿no? Unos, como tú bien dices, cada uno tenemos una vida y cada uno tenemos unas batallas con las que lidiar y unos objetivos a los que lograr, ¿no? Y pues eso es lo que yo quería plasmar en el libro de relatos, la diversidad social que existe y sobre todo las problemáticas sociales que hay muchas y a veces se nos olvida empatizar con los demás porque solamente queremos que empaticen con nosotros y quería plasmarlo en el libro y la verdad es que es un orgullo. Pues hay ganas de leerlo, ¿no? Todos y todas sois muy jóvenes, yo saco ya unos cuantos años. ¿Cómo veis el futuro de la discapacidad y del colectivo LGTBI? ¿Vale? Es decir, estamos desde el 2017 en la manifestación del orgullo, hacemos muchas cosas, Ángeles también está conmigo en la comisión, estamos constantemente pensando, diseñando, haciendo cosas para que el orgullo sea todo el año, ¿vale? Con lo cual, empezamos por Ángeles y casi es la última pregunta. ¿Qué futuro tenemos o queremos plantear sobre la doble y triple discriminación de las personas LGTBI con discapacidad? ¿Qué os gustaría? Carta a los Reyes Magos, pero rápida. Bueno, yo creo que las organizaciones del colectivo de la discapacidad y tanto del colectivo de la discapacidad como el LGTBI se han comenzado a dar la mano y eso es importante, pero todavía necesitamos que la base se la dé, ¿no? La base del asociacionismo. Con lo cual, yo creo que hay que dinamizar esos puentes, hay que continuar desarmarizando y hay que prestar especial foco a las mujeres, porque en nuestro caso, pues, la invisibilización es todavía mucho mayor. Hermes. Pues yo creo que pese a que tenemos un futuro esperanzador, creo que hay que normalizar, dejando de lado la normatividad. Tenemos que poner el foco en todas las diversidades que hay dentro de nuestro colectivo para darles difusión y bueno, dejar patente que podemos ser diversos también. Enrique, desde Barcelona. Bueno, yo pienso que, bueno, a ver, yo creo que también aparte de lo que han dicho los compañeros, también pienso que estaría muy bien trabajar también desde como han dicho antes los profesionales, desde las familias, la educación, la escuela, por ejemplo, el tema de educación sexual, ¿no? Que no se da tampoco, solamente se da un tipo de educación sexual, el binario, ¿no? Hombre y mujer, y no se muestran lo que son personas, ¿no? Algún referente para poder que estos chicos jóvenes o adolescentes también puedan tener estos referentes y puedan tener también una ayuda de visión, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo no sabía ni que existían las personas trans, no tenía ni idea. Muy curioso. Enrique, desde Alicante. Pues yo totalmente de acuerdo con mis compañeros. De hecho, es muy importante lo que acaba de decir Enrique, el hecho de educar también, además, en las escuelas, la educación en el hogar, creo que es fundamental, educar desde los valores y, sobre todo, eliminar o erradicar ese desconocimiento social que existe cuando hablamos de personas con discapacidad dentro del propio colectivo y también, ¿por qué no?, también fuera, ¿no?, del colectivo LGTBIQ+. Hay mucho trabajo por hacer, pero sí que es cierto que, como bien decís, muchas asociaciones ya se están dando la mano, ya están luchando en común y creo que todos unidos y todos por una batalla común siempre será muchísimo más fácil.
También quería comentar que me han dicho que dijese el título de mi libro. Porque eso te iba a decir, eso te iba a decir. Ya que estás aquí, habla de tu libro, venga. Nada, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como dice el caso, que mi libro se llama 13 vidas resilientes y podéis buscarme como Enrique Bernabeu, que aquí me he puesto Bernabé, pero es Bernabeu terminado en U, pero no pasa nada, ya lo digo yo. Y nada, que para mí es un placer, que me alegro que os hayáis interesado por conocer un poquito más de este libro tan maravilloso, 13 vidas resilientes. Y vi ayer también que vas a estar en televisión. Pero bueno, eso nos lo cuentas en la próxima. Eso nos Os lo contaré en la próxima. próxima, yo encantado. Tenemos una pregunta. ¿Hay alguien que quiere conectarse para hacernos una pregunta? Buenas tardes. Hola. Creo que teníamos a una persona que quería hablar. José Fernández de Villalta, ¿no? Vale. Bueno, pues parece ser que teníamos una pregunta, pero no está ahí en el chat, tampoco teníamos escrita ninguna. Bueno, tenemos que terminar, pero lo mismo que le he pedido a los profesionales, a los expertos de la mesa anterior, y soy todos expertos en redes sociales porque Quique Bernabé tiene 75.000 en TikTok o por ahí. A ver, José, tenemos una pregunta, Sí. ¿no, José? ¿Querías hablar? Sí. Buenas tardes. Voy a intentar ser concreto. Por favor, sí, porque tenemos poco tiempo. Sí, como soy sociólogo y tengo discapacidad y parálisis cerebral, ¿sí? No quiero abrir un debate, pero sí quiero que reflexionemos todos que no solo existe el aspecto social, quiero decir, dentro del colectivo de discapacidad existe la creencia de que nos va a ir mejor sexualmente con otra persona que tenga discapacidad que con otra que no la tenga. Y dada mi experiencia, tengo muchas dudas. Quiero decir, porque a veces al tener experiencias sexuales con otra persona con discapacidad que está tan desinformada como yo, pues lógicamente eso no resuelve. Entonces quería haceros la reflexión de que también uno de los objetivos para la integración tendría que ser conseguir lo que yo llamo parejas mixtas, las cuales he visto muy pocas dentro del colectivo de discapacidad, tanto si son LGTBIQ como si son heterosexuales. Como no quiero gastar más tiempo, os invitaría a que en el próximo debate metierais este tema también. Pues José, muy bueno el apunte, ¿vale? Porque es cierto que muchas veces se identifica como que las personas con discapacidad tienen relaciones o se casan o conviven con personas con discapacidad también. Muy buena relación al tema de la mistura. Yo, en mi caso, mi marido no tiene discapacidad. Creo que el marido de Quique tampoco, ¿no? Quique Bernabé tampoco tiene discapacidad. Tampoco. Desconozco si la pareja de Hermes... En el mío tampoco, por eso lo digo. Pues por eso desconozco si las parejas de Ángeles de Hermes o del otro Enrique tienen o no discapacidad. Si lo quieren comentar, pues están muy libres de decirlo. Mi pareja tampoco, curiosamente. Mira, pues pleno al 15, pleno al 15. No, yo bueno, no, porque no tengo pareja. O sea que... Bueno, vamos a ver si sale de aquí, Pues de verdad, muchísimas gracias, José, por la pregunta. Un tuit. 140 caracteres, un tuit de los antiguos. Venga, Ángeles. Yo creo que tenemos que abrir el concepto de diversidad, ¿no? Y esa apertura del concepto de diversidad pues permitirá incluir a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Hermes. Que cueste lo que cueste, fuera del armario sigue mejor. Muy bien, muy bueno. Enrique Barcelona. Bueno, que es importante lo que es la visibilización, hacerlo visible y que la gente conozca y sepa de este tema, de estos temas, vamos. Es importante. Bernabeu. Pues luchar por la naturalización y sobre todo eliminar ese desconocimiento social. Y como una amiga dice, el límite es el cielo, o sea que no ponernos límites de ningún tipo y conseguir todo lo que nos propongamos. Y hay veces que mola mucho vivir el infierno, también es cierto. No quiero que os desconectéis porque
quiero que veáis un track muy cortito. Plena Inclusión Extremadura ha lanzado un vídeo maravilloso en su canal YouTube que se llama Me gustas cuando eres tú. Es un cortometraje de 15 minutos. Yo he hecho un pequeño segmento de 3 minutos para que veáis un poco de qué va, y en él hay testimonios de personas LGTBI con discapacidad. Vemos esos 3 minutos y ya os despido. Compañeros de FIAPAS, cuando queráis poner el vídeo. ¿Y a ti qué te gusta? Pues a mí me encantan los chicos con los ojos azules, aunque me pongo muy nerviosa. Ay, pues a mí me gusta que me griten, que me besen, que me toquen. Es muy bonito que alguien te bese. Sí, sí, lo es. La gente no lo ve, no lo aceptamos que es. Y cuesta hacerle a muchas personas cambiar su concepto de lo que es la discapacidad, y encima si somos del colectivo. Nosotros siempre te ven la raya. No venimos de otro planeta ni nada. Y hay gente que cuando le das charlas y tal, pues es verdad que cambia su concepto, pero... Tenemos que ser más visibles. Eso es, más visible. Así todo sería más fácil. Mi sexualidad es mía. Yo lo tengo muy claro. A mí en mi centro no me han hablado nunca de la diversidad sexual. Yo he conocido sobre este tema en la tele. En mi centro hay personas que nos hablan sobre la sexualidad y la diversidad sexual. Nos han dicho que seamos libres, que seamos educados, que podemos ligar con quien queramos, que seamos felices. No cuenta como es en amor. O sea, pueden enamorarse, pueden mantener relaciones sexuales. No por tener discapacidad ya no puedan hacer nada de eso y solo es la discapacidad y ya está. Yo pienso que la gente debería tener más visibilidad. En mi clase había una chica que era transexual. Nosotros lo tratábamos en clase como otra, pero ha habido muchos procesos detrás. Muy duro. En realidad la pasa más en el centro que en su casa. Tú cuando no sabes exactamente lo que eres, aunque seas pequeña, tú buscas información y te enteras, ¿no? Hay gente que lo acepta, pero a lo mejor hay otra que no. Porque se esconden más. A lo mejor la familia tampoco lo acepta ni su entorno. Siente miedo. Hay muchas personas del colectivo que sufren bullying. Yo sufrí bullying. Tiene visibilidad, pero se le ve poco. Se le debería ver más. ¿Sabes? Es decir, aquí estoy yo soy uno más. ¿Pasa algo? Todos somos iguales, creo yo, vamos. Creo no, es que lo pienso. Que rompan esa barrera. Romper el muro que llevamos dentro. Soy uno más. Deberíamos estar todos incluidos y no que se nos rechaza, se nos discrimina. ¿Cómo tiene que avanzar la sociedad? Pues siento gusto. Chipita. Entran como si fuesen una cosquillita por el cuerpo. Ay, me pongo un poquito colorada. Emocionadito. El amor que de verdad es el amor, tu pareja ideal, digamos la media naranja ya aparecerá. Tampoco hay que buscar ahí por todos lados. Eso viene solo. Frase en pantalla que dice: la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Gracias Ángeles, gracias Hermes, gracias Enrique Ponce, gracias Enrique Bernabeu, por estar ahí, por haberme acompañado, por habernos acompañado, por habernos contado vuestras historias. Os deseamos todo lo mejor. Feliz Orgullo y a vuestra disposición desde la comisión y desde el CERMI para lo que necesitéis. Gracias, gracias y gracias. Muchas gracias a ti. Feliz Orgullo. Chao, feliz Orgullo. Pues seguimos y ya es el momento de terminar con este webinar y quiero dar la palabra a Luis Cayo para que concluya. Luis Cayo, presidente del CERMI. Luis, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por invitarme y por organizar en esta semana y en este mes del orgullo, pero como tú muy bien has dicho,
ampliándolo para que todo tiempo, a tiempo y a destiempo, en todo momento y lugar, sea la coyuntura del orgullo, ¿no? Y de un orgullo que no tenga que pedir permiso, sino solo afirmarse constructivamente. Gracias a las personas que han participado, a la comisión que diriges con esa vitalidad, con esa pasión y talento que pones en todo, Jesús, a las personas que forman parte de ella, al panel de personas expertas, al director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, que intervino siempre con esa nota de humanidad que es tan persuasiva y tan absorbente. Jesús tiene una personalidad absolutamente atractiva en el sentido literal de la palabra, y a las historias de vida y a estos iconos de activistas que, bueno, con el que se cerraba este webinario tan sugestivo, tan sugerente, y que deja tantos mensajes, tantas enseñanzas y sobre todo cuestiones por descubrir, ¿no? Porque cada uno, cada una haga su propio análisis y lo que se ha oído, lo que se ha compartido, sea semilla, sea posibilidad de acción, de pensamiento, de discurso y de elemento compartido, ¿no? Este seminario lo habéis presentado bajo el lema, me parece muy acertado, una mirada a las personas LGTBI. El ejercicio de la visión, de ese sentido tan esencial, requiere de algo previo, ¿no? Nunca nada está aislado o es autorreferencial o no necesita otro elemento externo a sí mismo. Y para que haya mirada, tiene que haber órgano de la visión y tiene que haber luz. Y la luz es esencial, ¿no? Y la oscuridad, el ocultamiento, la opacidad no pueden traer miradas. Y no se trata solo de mirar a las personas con discapacidad LGTBI, sino también, y sobre todo yo creo que en este punto y hora, es cómo nos vemos a nosotras mismas y cómo queremos vernos. Porque ser solo objeto de visión externa es convertirnos en objetos o en elementos pasivos del proceso. Y creo que desde que hemos descubierto el sabor de la liberación, de la emancipación, nadie quiere ser objeto, todos queremos ser sujeto, protagonistas de nuestra construcción personal y de nuestra construcción colectiva, aportando en términos de relación armónica, de constructividad, de paz y de mejora colectiva, ¿no? Y necesariamente para vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, pues yo creo que es la apelación mejor que podemos hacer, porque eso requiere creatividad, requiere arte. No estamos definidos, no estamos hechos desde el primer momento, sino que estamos haciéndonos. Y cuando hay dinamismo, cuando hay posibilidad de crear, pues interviene ese elemento del arte, ¿no? Entonces, pensemos en nuestras vidas como obras de arte que no están encerradas en un museo, sino que se están en ese momento construyendo, confeccionando, creando. Y es pues lo más vital y absolutamente lo más sugestivo que nos puede pasar. A las personas con discapacidad se nos ha negado tanto y durante tanto tiempo que sería difícil hacer el repertorio, ¿no? De exclusiones, de discriminaciones, de segregaciones. Pero algo tan esencial, tan definitorio del ser humano, de la persona, como es la afectividad, el erotismo, la carnalidad, porque hay que decirlo todo con todas las palabras, también se nos ha escamoteado. En alguna medida en que no teníamos sexualidad, en que no teníamos capacidad, pulsión sexual, que no éramos personas atractivas por no estar conforme a los parámetros de atracción estética, de atracción erótica. Después, cuando eso, como era una mentira tan grande, no se puede mantener durante mucho tiempo, se nos dijo que en todo caso la sexualidad, la afectividad, la carnalidad, hay que vivirla en la intimidad, que es una cosa personal, que no debe trascender como mucho a la posible pareja, ¿no? Incluso nos decían cómo tenía que ser, si teníamos el privilegio de tener pareja, cómo tenía que ser, ¿no? Y a qué parámetros tendría
que responder y obedecer. Pero la sexualidad, la afectividad, el erotismo no puede ser algo íntimo, algo intrascendente en el sentido de que no va más allá de la persona. Se define porque es un vínculo, porque es una relación, porque es una comunidad de vida, de afectos, de deseos, y eso necesariamente compromete e invita a otras personas, ¿no? Como queramos configurarlo cada uno y cada una. Y en ese sentido, al ser algo interpersonal, al ser algo comunitario, descubrimos que es político. Y aquí se ha dicho, y en las historias de vida que han contado las personas activistas, a mí me ha resultado grato oír que el ámbito del movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias no ha sido el peor de los escenarios, el entorno más ingrato para su despertar o para comunicar su elección sexual, su identidad o su forma de relacionarse eróticamente, ¿no? Pero quiero pedir perdón en nombre del movimiento social de la discapacidad por no haber asumido antes, con todas las consecuencias, con todo el vigor, con toda la energía posible, la importancia política de la liberación sexual también de las personas con discapacidad, por haber considerado que era un tema menor o que era un tema en el que no debíamos entrar, y absolutamente es un asunto con una dimensión abrumadora política que tiene que ocupar el puesto que merece en nuestra agenda política. Tenemos cuestiones personales de cómo se nos ha definido, cómo se nos ha entendido, cómo se nos ha permitido desplegarnos, ¿no? Pero hay cuestiones estructurales que también hacen más dificultoso, agregan más obstáculos a ese libre y pleno desarrollo de la personalidad que absolutamente conlleva las cuestiones de afectividad sexual, ¿no? Quiero decir, la miseria relacional de las personas con discapacidad, el estar encerradas en instituciones o a veces en arrestos domiciliarios, en entornos familiares muy opresivos, muy asfixiantes, ¿no? Que te dan protección y te dan cariño, pero a costa de la libertad o de apoyarte o de ser un resorte para que tú ejerzas pues, y despliegues aquello que son tus apetencias, tus deseos, tus preferencias, ¿no? El que los entornos no sean accesibles, donde haya problemas de comunicación, de expresión, el amor y el deseo se expresa en palabras, hay mensajes absolutamente manifiestos, otros son subliminares, pero si no hay accesibilidad, si no hay entornos amigables con las personas con discapacidad, tendremos más dificultades. La soledad no deseada, el aislamiento, la dificultad de trabar relaciones, las relaciones sexuales, el amor, la afectividad surge de la interacción social. Tenemos que tener muchas relaciones sociales para que surja una relación quizá más duradera, más consistente, más intensiva, donde pueda alcanzarse un grado mayor de plenitud, ¿no? de la pareja o del tipo de unión de que se trate, incluso pueden ser más de dos personas. Y eso está muchas veces negado, al menos dificultado para las personas con discapacidad. Por tanto, las cuestiones de la construcción personal, de la personalidad libre y plena, son absolutamente políticas, y el movimiento social de la discapacidad como agente, como promotor, como vanguardia y avanzadilla para el cambio, porque no esperemos que el cambio nos llegue de las administraciones, de los poderes públicos, incluso de las leyes, de las mejores leyes, sino que tiene que ser un cambio individual, un cambio personal en lo micro que genere pues tsunamis de cambio global. Yo concluyo ya, Jesús, dándote las gracias. Pedías a los compañeros y compañeras que han intervenido antes que yo que en un mensaje muy sumario, muy sintético, dijéramos, hablabas de un tuit de los antiguos con menos caracteres, no me lo has pedido, pero yo me atrevo a tomar tu invitación y decir que la sociedad no se cambia en el sentido de la impersonalidad del cambio, de esa reflexividad que no se sabe a quién se dirige, sino que la sociedad, tú, yo, tú, él, ella, la cambiamos, nosotros la cambiamos, y por tanto la apelación
permanente al activismo, a la militancia, a la intransigencia positiva, al no aceptar, al denunciar y al construir con otros y con otras. Creo que ahí es donde está el germen de cualquier cambio positivo, en lo personal, en lo individual, en lo grupal y en lo comunitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis, por estas palabras y por este último tuit tan potente que guardaremos y que empezaremos a tuitear en cuanto terminemos la conexión. Gracias a Carlos de la Cruz, a Moisés Oliva, gracias a Esther Sánchez, gracias a Jesús Martín, por supuesto a Luis Cayo, a Ángeles Blanco, a Enrique Bernabé, a Enrique Ponce y a Hermes de Obeso. Gracias a los intérpretes de lengua de signos, gracias también a los compañeros de CIAPAS y gracias también a Pilar, a Luis, a Mercedes y a Cintia. Ha sido un placer, nada más despedirme y feliz orgullo a todas y a todos. Hasta pronto.